Mientras que el gobierno promete un 2023 con una reducción drástica de la inflación, desde el sindicalismo enrolado en el Frente de Todos presionan con paritarias que casi duplican a la previsión oficial. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, defendió el presupuesto 2023 en la Comisión de Diputados y ratificó la inflación proyectada del 60% anual. El funcionario aseguró que no habrá saltos bruscos en el tipo de cambio y que se reducirá la emisión monetaria y la importación de energía. El gremio de camioneros tuvo su primera reunión por paritarias en el Ministerio de Trabajo. El secretario general del gremio, Pablo Moyano, reiteró que aspiran a un aumento mínimo del 100%. Habrá una nueva reunión donde las empresas presentarán su propuesta. Y a los 80 años murió el periodista César Massetti. Aunque no hay detalles sobre la causa de su fallecimiento, se sabe que el exconductor de Telenoche padecía de cáncer biliar. No habrá velatorio y mañana será inhumado en el cementerio de San Pedro. Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló el espacio aéreo japonés y luego impactó en el Océano Pacífico. Sin embargo, durante varios minutos en el país nipón se activaron las alarmas y el gobierno llamó a evacuar con urgencia a los residentes de 2 regiones hacia lugares seguros. Continúa la fecha 23 de la Liga Profesional con 5 partidos. Aldo Civi derrotó 2-0 a Barraca Central. Godoy Cruz igualó 0-0 frente a San Lorenzo, al igual que Newell's y Arsenal. En estos momentos, Tigre derrota 2-1 a Sarmiento y a las 21:30 horas será el turno de Vélez, que recibe a Banfield en Liniers. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, defendió el presupuesto 2023 ante los diputados y ratificó la inflación proyectada para el 60% anual. No esperamos para el año que viene shocks externos como los que sufrimos en el primer trimestre del año 2021 y en el primer trimestre del año 22. No hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio, así que creemos que va a haber un proceso de desaceleración inflacionaria que está reflejado en el presupuesto, con esa estimación de 60% de inflación. Pelle también explicó que el año que viene bajará la inflación porque la emisión monetaria será menor desde 2015 y porque se va a reducir la importación de energía gracias a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. La presencia de Pelle en la Comisión de Diputados había sido solicitada por la oposición y fue confirmada hoy mismo al inicio de la reunión. Estuvieron ausentes varios diputados con formación económica, como por ejemplo José Luis Espert, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy. Esta tarde empezó la negociación paritaria del gremio de camioneros y se acordó una nueva reunión para la semana próxima. En la primera audiencia, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, reclamó a los empresarios más del 100% de aumento salarial. Pedimos un 100% de aumento salarial al básico. Hemos pedido el 20% que se regularicen en todas las actividades los adicionales y también hemos pedido el aumento del bono también del 100%. La reunión va a ser la semana que viene, que van a traer alguna propuesta. Seguiremos discutiendo hasta donde tengamos que discutir y si no, hablaremos con las bases en todo el país y veremos cómo seguimos con lo que vamos al planteo, cómo va a seguir el reclamo. Más del 100%, más un bono, sumando todos los adicionales va a ser mucho más superior del 100%. Por otra parte, en el aeroparque Jorge Newbery hubo demoras en los vuelos de JetSmart por un reclamo salarial de los trabajadores de la empresa Intercargo.
Un vuelo no pudo despegar por la falta de servicio de rampa y otros 3 no pudieron descargar las valijas. La protesta afectó a casi 700 pasajeros y fue levantada pasadas las 14. A su vez, los trabajadores de la ANAC, nucleados en el gremio de ATE, anunciaron que mañana harán un paro para reclamar la reapertura de las paritarias. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aclaró que el gobierno todavía no definió el pago de un bono para los sectores vulnerables, pero confirmó que está analizando medidas para reforzar los ingresos. El gobierno está pensando alguna forma de refuerzo de los ingresos, de los planes sociales, de los salarios, de todo. Digo, el gobierno es absolutamente consciente de que hay que ganar en la puja entre salarios e inflación. La idea de que va a ser un IFE o un bono o que el ANSES o que tal cosa es todo completamente apresurado y no hay nada de todo eso todavía definido. Es algo que de acá a fin de año va a suceder. ¿Qué, cómo, cuándo, qué formato va a tener, para qué sectores va a ser, qué es lo que se va a reforzar? Es algo que todavía se está conversando. Las organizaciones sociales agrupadas en Unidad Piquetera desactivaron los cortes de ruta previstos para el fin de semana largo. Lo hicieron luego de una reunión con el gobierno. En un comunicado, las agrupaciones afirmaron después de esta reunión que el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a otorgar refuerzos en alimentos, además de promover más insumos y herramientas para sectores productivos populares. Sin embargo, el viceministro Gustavo Aguilera fue intransigente a la demanda de habilitación de más planes sociales. De todas formas, Unidad Piquetera advirtió que va a permanecer en alerta. La Secretaría de Energía postergó para este mes la quita del subsidio para los usuarios residenciales, que inicialmente estaba prevista para el mes de septiembre. La suba se aplicará en las facturas que se distribuyan recién en el mes de noviembre. La quita de subsidios empezó a aplicarse en las boletas de los usuarios no residenciales, es decir, de comercios y de pymes. En tanto, en los hogares de mayores ingresos y quienes no solicitaron el beneficio, pagarán el aumento en noviembre. La demora se produjo por problemas en la reglamentación y debido a que 5 millones de hogares, que representa el 35% del total, no se anotaron en el formulario online. Desde la Secretaría de Energía estiman que gran parte de ese porcentaje son personas que deberían mantener el subsidio, pero no lo solicitaron porque no estaban informadas o por falta de conectividad. En algunas localidades, las autoridades empezaron a identificar a este grupo para poder conocer su situación. Sin Pablo Moyano, la CGT se reunió en la sede de la UOCRA y definió realizar un acto para el 17 de octubre en el Estadio de Obras Sanitarias. Además, está previsto que se lance allí el Espacio Sindical Peronista, un partido político afín a la Central Obrera que de cara a las elecciones presidenciales del 2023. De esta manera, la CGT no participará de los actos por el Día de la Lealtad que organiza el gobierno para esa fecha en Tucumán, como se había conversado en el último encuentro que la cúpula sindical había tenido en Olivos con el presidente Alberto Fernández. El sector mayoritario de la CGT toma de esta manera distancia del presidente, pero también del kirchnerismo, ya que tampoco van a acompañar los actos que promueve la Cámpora y los gremios más afines a la vicepresidenta. Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, criticó las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El dirigente de la Cámpora se pronunció a favor de que se avance en su derogación y reclamó a la oposición opinar sobre el tema sin evaluar la conveniencia del momento, sino teniendo en cuenta que es lo mejor para el sistema político. Hay un debate de trasfondo filosófico respecto a la PASO, ¿no? Creo que había un espíritu original que quizás no resultó como se había previsto. No sé si es por una cuestión cultural, pero en muchos casos no es un instrumento que no se utiliza. Más allá de eso, yo creo que en cualquier debate todos los sectores no tenemos que tener la madurez
de poder opinar y analizar las cosas, no por la conveniencia del momento, sino por lo que corresponde o por lo que es mejor para el sistema político en general. Por su parte, los gobernadores peronistas impulsan la eliminación de las PASO y desdoblar los comicios sus territorios. Según versiones periodísticas, Alberto Fernández tampoco estaría de acuerdo con suspenderlas, ya que el propio presidente buscaría su reelección. Por su parte, desde la oposición criticaron al Frente de Todos por querer modificar arbitrariamente las normas electorales y aseguraron que le teme a la voz del pueblo. El Comité Nacional de la UCR publicó un duro comunicado contra Facundo Manes luego de que el diputado cuestionara al expresidente Mauricio Macri por supuestos actos de espionaje y por haber construido un populismo institucional durante su gestión. Y desde el Partido Radical sostuvieron que ese tipo de manifestación lesiona la esperanza que se busca construir desde Juntos por el Cambio y llamó a cuidar el anhelo de los argentinos. El texto difundido esta mañana por el radicalismo señala que el Comité Nacional de la UCR trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich salieron en defensa de Macri tras las críticas del diputado nacional Facundo Manes. La titular del PRO destacó que la UCR haya tomado distancia de los dichos de Manes y que haya primado un lenguaje de acuerdo y no de desacuerdo dentro de Juntos por el Cambio. Por su parte, el jefe de gobierno porteño se mostró en contra de los dichos de Manes y aseguró que la justicia ya dijo que Mauricio Macri no estuvo involucrado en espionaje. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes, no estoy de acuerdo. Además, en el caso concreto, la justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en estas causas de espionaje. Lo dijo la verdad. Yo sé fehacientemente que no estuvo, pero además de mi convicción personal, lo dijo la justicia. O sea, Mauricio le puso mucha energía, mucho coraje para frenar al autoritarismo de los Kirchner de muchos años. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Yo estoy convencido de eso, convencido. Y yo creo además que tenemos que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio. Se acuarteló un grupo de policías en la sede del grupo de patrulla motorizada de Seiza como medida de protesta por la muerte de 2 oficiales en la Ruta 3. Los agentes chocaron y murieron en el acto mientras transitaban a la altura de La Matanza. Decenas de efectivos afirman que las víctimas fallecieron porque estaban prácticamente sin dormir, luego de 48 horas de servicio. En este sentido, los efectivos convocaron a una concentración en la puerta de la sede de Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia en reclamo de mejoras salariales. Después de la pausa, docentes de 2 gremios de los 17 que hay en la ciudad de Buenos Aires realizaron un paro por reclamos salariales. Además, se solidarizaron con los alumnos de escuelas públicas que toman las escuelas como forma de reclamo. 4 colegios continúan todavía tomados. Además, después de 5 años, Corea del Norte lanzó un misil que violó el espacio aéreo japonés. Estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20:30. En la ciudad continúa el conflicto en las escuelas. UTE y ADEMIS, 2 de los 17 gremios docentes que hay, realizaron un paro con movilización hasta la sede del gobierno porteño. Reclamaron la reapertura de la paritaria docente y además dieron su apoyo a los centros de estudiantes que mantienen tomadas las escuelas porteñas, que se sumaron a la protesta. La jornada de reclamo inició en el colegio Mariano Acosta, en donde docentes y estudiantes marcharon sobre la calle General Urquiza. Sí, acompañando a los estudiantes, como siempre, por el derecho a la ciudadanía, a reclamar. Le mandan la policía a la casa a la noche, a los padres. Banderas y parlantes tomaron más de 20 calles de la ciudad, mientras con carteles, con pedidos al Ministerio de Educación, realizaron semaforazos.
La movilización finalizó en las inmediaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde además de acompañar el reclamo de los alumnos, los docentes exigieron al Ministerio de Educación una convocatoria a una mesa salarial. Frente al edificio vidriado, instalaron un escenario y una bandera argentina, impidiendo el paso en las inmediaciones del lugar. Vamos a mostrar que la escuela es abrazada por toda la comunidad, porque esto es un reclamo de toda la comunidad educativa, no solo del sector docente ni del sector estudiantil. Y además es una reafirmación del sentido de lo público. Lo público para nosotros es irrenunciable. En la protesta también se sumaron legisladores de la ciudad, quienes aseguraron que citaron a la Comisión de Educación de la legislatura porteña. Sí, acompañando a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Nosotros en la legislatura hemos presentado un pedido, primero de citación a la ministra Acuña, porque es importante que Acuña venga a la legislatura a explicar, primero, por qué a los pibes se los está persiguiendo, ahora se los amenaza, no solo con la policía, sino también con que si no recuperan las clases los días sábados quedarían libres todos los pibes que de una u otra manera han participado de esta protesta. A nosotros nos parece que es inadmisible. Mientras tanto, se mantienen 4 colegios tomados en la ciudad. Los estudiantes aseguran que mantendrán la medida de fuerza hasta ser escuchados por el gobierno porteño. Las escuelas que siguen tomadas son la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogerio Irurtia, la Escuela Rodolfo Walsh, la Técnica número 6 Fernando Fader y la Escuela Manuel Belgrano. Esta mañana se realizó un operativo en Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche. Las fuerzas de seguridad desalojaron los predios tomados por distintos grupos violentos que reivindican reclamos mapuches. Durante el operativo se detuvieron a 7 mujeres y 3 hombres que ocupaban el predio de Villa Mascardi. Entre los detenidos había una mujer embarazada. Además, se localizó a 5 menores de edad que fueron trasladados a las dependencias de la Secretaría Nacional de Niñez. El Gobierno Nacional destacó que durante la ocupación no se utilizaron armas letales y que participaron 250 efectivos, carros hidratantes y además 2 helicópteros. Sin embargo, los miembros de la fuerza encontraron resistencia y hubo ataques con piedras y con troncos con fuego. Los oficiales no lograron ubicar a los líderes de estos grupos violentos que usurparon la zona. María Nahuel, madre de la machibetiana Colhuán, una de las detenidas, afirmó que hace responsable al gobierno provincial de cualquier cosa que les pase. Además, la mujer, que es tía de Rafael Nahuel, prometió que volverán a tomar el predio. Regresa una nueva edición de Vení al Teatro, la propuesta que ofrece descuentos de hasta un 90% en entradas para las funciones. El objetivo de esta iniciativa es estimular y reforzar el vínculo entre los asistentes, el teatro y la música. Y en esta oportunidad, el público podrá acceder a 80 obras y espectáculos de todos los géneros. La promoción estará disponible todos los martes del mes de octubre y hay 10.000 entradas disponibles en la taquilla de Tickets Buenos Aires. Además, en la página web venialteatro.org se podrá consultar el listado de las obras y de los shows que están adheridos. Estamos empeñados en construir un país mejor y seguimos pensando, como lo hicimos al elegir esta profesión, que el periodismo independiente debe servir no solo para informar, sino para transformar. Hoy no nos estamos despidiendo. Simplemente estamos acordando nuestra próxima cita. Estas fueron las noticias. A 80 años falleció César Macetti. La noticia la confirmó el municipio de San Pedro, localidad donde residía el periodista. No hay datos sobre las causas de su muerte, pero sí se sabe que desde hace un tiempo padecía cáncer biliar. El periodista fue conocido por ser durante años la cara de Telenoche junto con su esposa, Mónica Candanvers. Había iniciado su carrera en el diario El Independiente, pero luego trabajó en los periódicos Clarín y La Razón.
Entrevistó a personalidades como Salvador Allende, Arturo Illia, Juan Domingo Perón, George Harrison, Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges. También hizo coberturas de hechos históricos como la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, el retorno de Perón y la muerte de Francisco Franco. Según trascendió, no habrá velorio y sus restos serán inhumados mañana en la bóveda familiar del cementerio de San Pedro. A casi 2 semanas del anuncio de Vladimir Putin, el gobierno ruso afirmó que logró reclutar a más de 200.000 reservistas. Según información oficial, muchos de ellos se ofrecieron de forma voluntaria y tienen experiencia en combate. Esas 200.000 personas actualmente se encuentran entrenando en instalaciones propias del ejército, quien será el encargado de analizar cada postulación. Desde el gobierno advirtieron que la orden es no rechazar a nadie, a menos que haya motivos serios para ello. Según el comunicado oficial del presidente Putin, todavía faltan al menos 100.000 reservistas más, ya que originalmente buscaban reclutar más de 300.000. Además, siguen los cruces diplomáticos por la anexión de los territorios ucranianos. Hoy, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que en este tema la mayoría de los países le dan la razón a Rusia, pero no se atreven a decirlo. Por su parte, la Unión Europea le advirtió a su embajador ruso que no reconocerá las anexiones ilegales de territorios y reiteró su apoyo inquebrantable a Ucrania. Como respuesta a los referendos, el presidente Zelensky firmó un decreto en el que declara formalmente imposible cualquier conversación con el presidente Putin, aunque no descartó la posibilidad de conversar con Rusia en el caso de que cambie a su gobernante. Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló el espacio aéreo japonés y luego impactó en el Océano Pacífico. Como consecuencia de esto, en el país nipón se activaron las alarmas y el gobierno llamó a evacuar con urgencia a los residentes de 2 regiones hacia lugares más seguros. Este fue el ruido que se escuchó en la capital de Japón durante varios minutos. Según el Ministerio de Defensa nipón, el misil pasó por encima de las prefecturas de Aomori y Hokkaido, que son 2 ciudades al norte del país que tuvieron que ser evacuadas. Finalmente, el proyectil cayó en el Océano Pacífico. Esta es la primera vez que se activa el sistema de alerta civil por la trayectoria de un misil desde el 2017. En esa oportunidad, también había sido producto del lanzamiento de un misil norcoreano. En tanto, Estados Unidos condenó el lanzamiento, lo calificó de desestabilizador y acusó a Corea del Norte de ignorar descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este contexto, la Casa Blanca se comprometió a reforzar la capacidad defensiva de Japón. En paralelo, las tropas de Corea del Sur dieron inicio a una serie de ejercicios militares en conjunto con el ejército norteamericano en las inmediaciones de la península de Corea. Dos días después de las elecciones, se reactivó la campaña en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro adelantó el cobro de planes sociales y reforzó los beneficios a los sectores más pobres. Los beneficiarios del programa Auxilio Brasil recibirán su dinero del 11 al 25 de octubre,
cuando originalmente los pagos se producen de forma escalonada entre el 18 y el 31 de octubre. El cambio de fecha será efectivo solo por este mes. En el mes de agosto, el gobierno aumentó temporalmente el pago medio de la ayuda de 400 a 600 reales. Finalmente se conoció que el partido de Ciro Gómez, que obtuvo un poco más del 3% en la elección del domingo, va a apoyar a Lula da Silva en el balotaje. Simone Tebet, la senadora que obtuvo 4.17%, continúa por el momento sin pronunciarse. Por su parte, Lula brindó una conferencia de prensa junto a los líderes del PT y afirmó que su partido es especialista en ganar elecciones en segunda vuelta. El exmandatario resaltó la necesidad de conversar con todas las fuerzas políticas y formar un bloque democrático de cara a la segunda vuelta electoral. A partir da manhã nós já estamos em campanha. Nós ainda temos que fechar alguns acordos, nós temos que conversar com todas as pessoas neste país que não votaram conosco no primeiro turno. Agora a escolha não é ideológica. Agora a gente não vai dizer, só vou conversar com fulano, porque fulano eu sei que gosta de mim, ou fulano eu sei que me adora. Não. Agora nós vamos conversar com todas as forças políticas que têm o voto, que têm representatividade, que tenham significância política nesse país, para que a gente consiga somar num bloco os democratas contra aqueles que não são democratas. Continúa la fecha 23 de la Liga Profesional con 5 partidos. Aldo Civi derrotó 2-0 a Barraca Central. Godoy Cruz igualó 0-0 frente a San Lorenzo, al igual que Newell's y Arsenal. En estos momentos, Tigre empata 2-2 frente a Sarmiento y a las 21:30 horas será el turno de Vélez, que recibe a Banfield en Liniers. Mañana, River juega frente a Estudiantes y el jueves, Boca visita a Gimnasia en La Plata. Francia planea un boicot mundial al Mundial del Qatar 2022 y en ese país no se transmitirán los partidos de la selección en lugares públicos. Varias ciudades, entre ellas París y Marsella, dieron a conocer la iniciativa en señal de protesta por el impacto ecológico del Golfo, por las irregularidades en la construcción de los estadios y por las violaciones a los derechos humanos en el país anfitrión de la Copa del Mundo. La medida se sumó a otras implementadas en grandes centros urbanos, como por ejemplo Burdeos, Estrasburgo y Lille. En cada mundial, los municipios franceses suelen montar pantallas gigantes en los parques públicos más importantes con el objetivo de que los fanáticos puedan ver los partidos de la selección de Francia. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura actual es de 16 grados, el cielo está despejado y la térmica es de 15 grados. Veamos qué va a pasar mañana. Se espera un día nublado, pero con temperaturas un poco más cálidas. La mínima va a ser de 13 grados. La tarde será el momento de más nubosidad. La máxima va a ser similar a la de hoy, 21 grados. Ya hacia la noche el cielo va a estar nublado, pero con una temperatura media de 17 grados. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca con todo el análisis que nos dejó la jornada. Y mañana nos reencontramos en más noticias a las 20:30. Chau.